Hola chicas, hola chicos. Ya nos vamos acercando cada vez más a el final del curso. Ahora vamos a hablar de una unidad muy interesante, un poco distinto a lo que podríamos imaginar como química, donde imaginamos reacciones, sino que aquí vamos a hablar más de la parte de la energía que se da en esas reacciones. Parte de la naturaleza, de nuevo, es un constante ganar y perder energía, y la química no escapa de eso. Entonces vamos a ver esta unidad, que es la unidad 10, llamada termoquímica. Los estudios de la energía y sus transformaciones se conocen como termodinámica. La termodinámica es una disciplina que empezó por ahí de la Revolución Industrial. Cuando empezó la Revolución Industrial, se empezó a notar o se empezó a trabajar con máquinas que generaban calor, con máquinas que consumían combustibles, por ejemplo carbón, y se tenía que medir la eficiencia de dichas máquinas. Se tenía que ver cuánto era el consumo de dichas máquinas para poder hacer una planificación de producción industrial. Precisamente cuando surge toda la idea de la revolución industrial y de toda esta utilización de maquinaria y el consumo de combustibles, es cuando la gente y los científicos de la época se empiezan a cuestionar muchas cosas alrededor de la energía. Entonces, cuando se empiezan a cuestionar este tipo de cosas alrededor de la energía, nace la termodinámica, que es precisamente eso, es saber la energía, cómo trabaja, qué hace, qué no hace, cuánto nos rinde, etc. Posteriormente, de la termodinámica nació una rama más específica alrededor de la química, que se le llamó termoquímica. Y es precisamente lo que hoy vamos a ver en una pincelada. Son ramas muy, pero muy amplias. Son cursos muy, muy extensos si se quieren ver a profundidad. Ahorita vamos a ver ciertas generalidades. Ok, un poquito conceptos que es súper importante tener a mano estos conceptos para irlos trabajando a posteriori. Primero, ¿qué es la energía? Vamos a definir la energía como la capacidad para realizar trabajo o para transferir calor. O sea, cualquier cosa que realicemos, sea mover un objeto, sea levantar un objeto, lo que sea, que signifique un trabajo, va a requerir energía. Entonces, esa energía, o la energía como tal, tiene la capacidad para hacer eso. O transferir calor. Entonces, cuando yo paso parte de mi energía a otro objeto, y a través de esa transferencia yo aumento la temperatura. Ahora lo vamos a ver más adelante. Eso es energía. Es un concepto como más fácil de entender. El segundo concepto es trabajo. Quizás es un concepto nuevo para muchos, pero es la energía utilizada para mover un objeto contra una fuerza. Eso de contra una fuerza es muy simple, chicos. Vamos a ver. En la Tierra, en nuestro planeta, si dejamos un lapicero en una mesa, a menos que la mesa tenga un desnivel, el lapicero tenga muy poca fricción, y etcétera, el lapicero va a permanecer ahí durante el tiempo que sea necesario. La forma en que el lapicero se mueve es cuando yo utilizo mi energía química, la del cuerpo humano, o sea, mi energía, y lo tomo y lo pongo en otro lugar. O utilizo una fuerza eléctrica, por ejemplo un carrito de control remoto, y con mi carrito empujo ese lapicero a otro lugar. Entonces, la energía que yo utilizo para mover un objeto contra una fuerza, en ese caso, ¿cuál sería la fuerza? Bueno, la fuerza de gravedad, que lo mantiene ahí estático. Entonces, cuando yo desplazo un objeto, cuando yo lo muevo, necesito tener cierta energía para realizar ese movimiento, que está en contra de una fuerza específica. Bueno, eso lo vamos a definir como trabajo. Calor es la energía empleada para incrementar la temperatura de un objeto. Entonces, ¿cómo yo aumento
La temperatura de un objeto, bueno, a través de la energía que yo le implemento a ese objeto. Y a eso le vamos a llamar calor. Entonces, cuando yo pongo un objeto metálico a la par de una brasa que está caliente, el calor va a hacer que la temperatura de mi bloque metálico aumente. Energía cinética es la energía en movimiento de un objeto. Entonces eso siempre lo vamos a relacionar con cosas muy fáciles. Si algo se mueve, tiene energía cinética. Puede ser que no esté en un movimiento muy perceptible, pero con un mínimo movimiento ya tiene energía cinética. Y si tiene más movimiento, pues tiene más energía cinética. Energía potencial es la energía almacenada proveniente de las atracciones y repulsiones de un objeto que un objeto experimenta en relación con otros objetos. Ok, tenemos aquí una imagen de una muchacha ciclista que está en una colina y después empieza a bajar dicha colina. Ok, cuando está en la colina y no ha empezado a bajar, tiene una energía potencial elevada, pero no tiene energía cinética porque ella no está en movimiento. Su energía potencial va a estar en función de la masa de ella, de la gravedad y de la altura relativa de la colina. Ya sabemos que G es la constante gravitacional, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El momento que la ciclista empieza a rodar cuesta abajo, la energía potencial se transforma en energía cinética. Y entonces la energía potencial disminuye y la energía cinética aumenta. Eso lo que quiere decir es que esta muchacha en la segunda imagen, ella va disminuyendo la energía potencial. Si la paráramos en ese instante y le medimos la energía potencial, tendría menor energía potencial que la muchacha al inicio. Una de las formas más importantes de energía potencial para nuestros fines es la energía electrostática, que surge de las interacciones entre partículas cargadas. La energía potencial electrostática es proporcional a las cargas eléctricas Q1 y Q2 de los dos objetos que interactúan e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Entonces, chicos, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad?, de la fórmula de la energía electrostática. Una constante, las dos cargas y la distancia. Entre más distantes estén dichas cargas, la energía va a ser más chiquitita. Entre más grandes sean dichas cargas, la energía va a ser más grande. Aquí K no es más que una constante de proporcionalidad que vale 8.9 por 10 a la 9 Joule metro sobre Coulomb al cuadrado. Aquí vemos un poquito lo que hablábamos antes. Tenemos un gráfico que en el eje Y tenemos la energía y en el eje X la distancia. Entonces, si tenemos dos cargas iguales, van a sufrir repulsión. Entonces, entre más las acerquemos, mayor energía van a tener, porque van a tener mucha repulsión. Entre más las alejemos, dicha energía va a disminuir. Por el contrario, si tenemos cargas opuestas, entre más las alejemos, ¿verdad?, entre más las alejemos, va a tener una menor atracción. Y eso también va a disminuir la energía. Entre más las acerquemos, va a tener una mayor atracción y va a disminuir la energía con respecto a esta. Vea que esto era una energía mayor a cero. Esta energía es una energía menor a cero. Ok, unidades de la energía. La unidad del Sistema Internacional para la Energía es el Joule, en honor a un científico británico. Recuerden que todo el estudio de la termodinámica nace a partir de la Revolución Industrial.
Y recuerden que la revolución industrial nace en Inglaterra. Este señor James Joule es parte de esta camada de científicos que estudian toda la parte de la termodinámica, de la energía y todo lo que tiene que ver con ella, y se le pone en honor a él. El Joule no es una cantidad grande de energía, por lo que se utilizan kilojoules. Recuerden que kilo es sinónimo de 1000 para energías asociadas con las reacciones químicas. Una caloría se definió originalmente era la definición como la cantidad de energía requerida para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius. Actualmente la caloría ya no tiene esa definición, sino que se define en términos de joules. Entonces una caloría va a ser 4.184 joules. Sistemas y entornos. Cuando se estudia el cambio de energía que acompaña una reacción química en el laboratorio, los reactivos y los productos constituyen el sistema. O sea, los reactivos y los productos van a ser el sistema. El recipiente, por ejemplo un beaker, y todo lo demás se considera entorno. Entonces, a nivel químico, nuestro sistema son los reactivos y los productos, que están ahí ellos en contacto. Lo que es el beaker y el aire alrededor del beaker y todo lo demás se va a considerar entorno. Los sistemas pueden ser de 3 tipos: abiertos, cerrados o aislados. Cuando hablamos de sistemas abiertos, es un sistema donde la materia y la energía se intercambian con el entorno. Por ejemplo, una olla sin tapa con agua hirviendo en la cocina. Entonces ahí, si está muy hirviendo, de un pronto a otro puede ser que una gotilla salga ya por el aire, y puede ser que vuelva a caer y puede ser que no vuelva a caer, pero se separó del sistema, sino que estuvo en el entorno. Y la energía, ni qué decir, la energía de una olla, cuando está hirviendo, ustedes acercan la mano, realmente háganlo con mucho cuidado, y pueden sentir el calor que emana la olla. La energía está pasando del sistema al entorno completamente, como se puede notar. Los sistemas cerrados son un poquito diferentes. Los sistemas cerrados son aquellos que pueden intercambiar energía, pero no materia, con su entorno. Siguiendo el ejemplo anterior, sería una olla cerrada, donde no hay absolutamente ningún tipo de pérdida, si se le puede decir así, de materia, sino que hay solo intercambio de energía con su entorno. Entonces es una olla cerrada, como una olla de presión que llaman a la gente en las cocinas, una olla cerrada donde no va a haber intercambio de materia, pero usted le acerca la mano y si hay pérdida de energía hacia los alrededores. Y si estuviera dentro de una refri, dicha olla, estaríamos disminuyendo la energía dentro del sistema. Entonces precisamente ese intercambio de energía nos da eso, los sistemas cerrados. Y un sistema aislado es aquel donde no hay intercambio ni de energía ni de materia con el entorno. ¿Qué es un sistema aislado? ¿O cuál sería un ejemplo de sistema aislado no puro? Porque de nuevo las cosas al 100% a veces son difíciles de encontrar, pero un sistema bastante cercano a un sistema aislado, una hielera es un sistema aislado. Entonces ustedes tienen una hielera, la tapan, en buena teoría no hay intercambio de materia, y al no existir intercambio de energía, por eso es que las cosas se mantienen calientes o se mantienen frías durante el tiempo. Aquí tenemos un sistema cerrado. Aquí lo que tenemos es un pistón. Aquí dice: la energía puede entrar o salir del sistema como calor o como trabajo realizado sobre el pistón. Entonces, dependiendo de la reacción que se dé aquí la energía puede salir en forma de calor a través de las paredes del pistón, aquí en forma de calor sale, o puede ser que dependiendo de la reacción que se haga aquí, mueva este pistón hacia arriba o hacia abajo. Entonces, al mover el pistón de la posición inicial, ya no estamos hablando de energía, estamos hablando de trabajo. Recuerdan un poco la definición de trabajo, ¿verdad? Es la energía utilizada para mover un objeto contra una fuerza. El objeto tenía la fuerza de gravedad, y si yo lo muevo hacia arriba, lo estoy moviendo en contra de la fuerza de la gravedad y estoy realizando trabajo. Ok, la materia no puede entrar al sistema o salir de este.
Entonces, el entorno va a ser igual al cilindro, el pistón y todo lo demás. Y el sistema va a ser los reactivos que hay aquí y los productos que se formen posterior a la reacción. Transferencia de energía, trabajo y calor. Una fuerza es cualquier empuje o tirón ejercido sobre un objeto. El trabajo se define como la energía transferida cuando una fuerza mueve a un objeto. Eso es otra forma también de definir trabajo, pero dice lo mismo, nada más que en otras palabras. La otra forma en que se transfiere la energía es como calor. Recuerden que lo vimos. Energía se transfería como calor o como trabajo. El calor es la energía transferida de un objeto más caliente hacia uno más frío. De nuevo, esas son diferentes definiciones, pero que vienen a decir lo mismo. Es súper importante que entiendan cada una definición porque dice lo mismo en palabras distintas. Algo importante con esta última, con respecto al calor, es eso. El calor siempre se va a transferir del objeto más caliente a uno más frío. Y por eso, por este último punto, es que cuando vamos a un lugar muy frío, nos congelamos. Porque lo que pasa es que no es que si vamos a una montaña donde hay nieve, nos enfriamos. Sí y no. En realidad lo que pasa es que nuestro cuerpo intenta calentar todo alrededor. Intenta calentar la montaña. Suena un poco loco, pero a nivel de termoquímica es así. Nuestro cuerpo intenta calentar toda la montaña porque, como ahí dice, el calor se va a desplazar del objeto más caliente al más frío. Nosotros estamos más caliente que la montaña. Imagínense una montaña que está a menos 10 grados y nosotros estamos a 37 grados. Entonces, nosotros intentamos, o la energía va a ir del objeto más caliente al más frío. Entonces, de nosotros a la montaña. Obviamente, es imposible calentar la montaña. Es simplemente imposible. Entonces, lo que va a pasar es que nosotros cada vez perdemos más energía. Más energía. Más energía. Al perder energía, bajamos la temperatura en nuestro cuerpo. Por eso es que sentimos frío. Hasta llegar a un punto en que nos da hipotermia y morimos. Porque ya nuestro cuerpo no puede trabajar a dichas temperaturas. Primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica lo que plantea es que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Usted no crea energía ni destruye energía. Usted lo único que hace es cambiar un tipo de energía por otro tipo de energía. ¿Recuerdan la muchacha de la ciclista? Ella lo que hacía era intercambiar energía potencial y la convertía en energía cinética. No es que destruía la energía potencial o creaba energía cinética. No, lo que hacía era transformarla. Cualquier energía perdida por un sistema debe ser ganada por su entorno y viceversa. Eso es como una reacción redox. Lo mismo, el mismo principio. O sea, no es que yo pierda energía y nadie la gana, no. Si yo pierdo energía, alguien la tiene que ganar. Entonces, si el sistema pierde energía, el entorno la debe ganar. Si el sistema ocupó energía del entorno, el entorno la tuvo que perder. Entonces, así funciona. Un concepto nuevo, energía interna. La energía interna de un sistema se define como la suma de todas las energías cinéticas y potenciales de los componentes del sistema. En la termodinámica, el interés principal reside en el cambio en energía que acompaña a un cambio en el sistema. O sea, lo que queremos conocer es el delta E. Entonces, en la termodinámica, en la mayoría de las ocasiones, no nos importa el camino que siga una reacción o una actividad. Lo que importa es cómo inició y cómo terminó. El delta E. Ahí está lo que es el delta E, es la energía final menos la energía inicial. Las cantidades termodinámicas como delta E tienen tres partes. Un número y una unidad que juntos dan la magnitud del cambio. Y un signo que da la dirección. Ok, entonces, veamos. Hay un delta E positivo cuando lo que indica que en el sistema ganó energía de su entorno. Entonces, si el delta E es positivo, el sistema ganó energía de su entorno. Si el delta E es negativo, el sistema perdió energía a su entorno. Chicos, eso es importantísimo que ustedes entiendan el convenio de signos.
porque ustedes más adelante se van a dar cuenta cómo en los ejercicios se pueden realmente dar cuenta, valga la redundancia, de si un ejercicio tiene un sentido lógico o no. Aquí tenemos otro esquema sobre una energía inicial, y aquí tenemos la energía final, que tiene menor energía. Dice, pérdida de energía del sistema representada por una flecha azul que apunta hacia abajo desde el estado inicial del estado final. Entonces, si aquí restamos esto menos esto, nos va a dar un signo negativo y por ende, ¿verdad? Por ende, una pérdida de energía. Entonces aquí dice, energía cedida al entorno disminuye la energía interna del sistema. El delta E es negativo, lo que les acabo de decir. Aquí, si nosotros hacemos el delta E, esta resta de final menos inicial nos va a dar positivo. Entonces podemos decir que más bien ganó energía del entorno. Aquí tenemos otro esquema de lo que les había dicho a ustedes, de cuando una reacción, por ejemplo, es exotérmica o es endotérmica, dependiendo de el final o el estado final de cada una. Si está por debajo del estado inicial, significa que hubo una reacción exotérmica, y si está por arriba, significa que hubo una reacción endotérmica. Ok, conceptos también nuevos: el delta E, el calor y el trabajo. ¿Cómo se relacionan todo eso? Entonces, el delta E, o el delta de la energía interna, va a ser igual al calor más el trabajo. ¿Cómo funcionan el convenio de signos? Lo vamos a ver en estos momentos. El sistema es el interior de la caja fuerte. Entonces, aquí adentro es el interior, ¿verdad? Y ahí, eso es el sistema. El resto es el entorno. Entonces, si la energía interna ganó calor, o sea, que el calor es mayor que 0, y un trabajo efectuado sobre el sistema por parte de los alrededores, sobre el sistema, la energía interna o el delta E va a ser mayor que 0. Ok, entonces, si Q es positivo y trabajo es positivo, delta E es mayor que 0. Por el contrario, si la energía interna perdió calor, o sea, lo cedió a los alrededores, al entorno, el calor es negativo. Y si el sistema más bien realizó trabajo sobre los alrededores, el trabajo es negativo. Por ende, esta sumatoria, ¿verdad? Esta sumatoria me tiene que dar menor que 0. Aquí hay un dedazo del autor, pero me tiene que dar menor que 0. De nuevo, ahora vamos a ver el convenio de signos para que les quede más claro. Ok, relación entre, ya les dije, delta E, calor y trabajo. La energía interna de un sistema cambia en magnitud cuando se le agrega o se le extrae calor, o bien cuando se realiza un trabajo sobre el sistema o cuando éste lo realiza sobre los alrededores. Cualquier entrada de energía al sistema, ya sea en forma de calor o de trabajo, tiene un signo positivo, y cualquier salida obviamente negativo. Pero veamos la convención de signos. Para calor, positivo significa que el sistema gana calor. Negativo significa que el sistema pierde calor. Entonces, cuando Q es negativo, perdió calor, y cuando es positivo, lo ganó. Para trabajo, positivo significa trabajo realizado sobre el sistema. Negativo significa trabajo realizado por el sistema. Es distinto, ¿verdad, chicos? Sobre y por. Delta E. Positivo significa ganancia neta de energía por el sistema. Negativo significa pérdida neta de energía por el sistema. Ok,
Y precisamente con esa última frase que acabo de mencionar es un poco al final lo que nos explica los dos procesos que vemos desde química general 1 y son fáciles de entender, lo que es exotérmico y endotérmico. Cuando se lleva a cabo un proceso en el que el sistema absorbe calor, el proceso se denomina endotérmico. Durante un proceso endotérmico, el calor fluye hacia dentro del sistema desde su entorno. Un proceso donde el sistema pierde calor se conoce como exotérmico, que sería todo lo contrario al endotérmico. Durante un proceso exotérmico, el calor sale o fluye hacia fuera del sistema, es decir, hacia el entorno. Función de estado. Es algo también nuevo para la mayoría, pero es muy fácil de entender. El valor de una función de estado no depende de la historia específica de la muestra, solo de su condición actual. Puesto que la energía es una función de estado, delta E depende solo de los estados inicial y final del sistema y no de cómo ocurrió el cambio. Vamos a ver dos ejemplitos. Supongamos que usted viaja entre Chicago y Denver. Chicago está a 596 pies, eso es lo que significa feet, pies sobre el nivel del mar. Denver está a 5280 pies sobre el nivel del mar. La diferencia realmente es sustancial. Sea cual sea la ruta que usted siga, el cambio de altitud será de 4684 pies. Entonces, si usted va a viajar de Denver a Chicago, es como esta imagen que está aquí. No importa si usted fue en avión, no importa si usted fue caminando, no importa si usted fue en tren. En el momento que usted haga la diferencia de altitud, siempre va a ser la misma. Eso es una función de estado. Una función de estado, en resumen, es cualquier cosa que no importa el camino que usted tome, lo que va a importar es el inicio y el final. La distancia que usted recorrerá, en cambio, dependerá de su ruta. Por eso es que la distancia, siguiendo el ejemplo anterior, no es una función de estado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir por este lado de la montaña y hacer todo este recorrido que ir por este lado de la montaña y hacerlo más directo, si se le puede decir. Obviamente, si usted hace todo este recorrido, su distancia va a ser mayor. La altitud es análoga a una función de estado, porque el cambio de altitud es independiente del camino seguido. La distancia recorrida no es una función de estado, por lo que acabo de explicar. Entonces, el cambio de altitud es una función de estado. O sea, la altitud como tal. No importa el camino que usted utilizó para llegar a ese lugar. Lo que importa es la diferencia de altitud. La distancia sí importa el camino. Dependiendo de la forma en que usted tomó, ahí va a cambiar completamente una u otra. La energía interna, como función de estado, depende solo del estado actual del sistema y no del camino por el cual llegó a ese estado. Lo acabamos de explicar en la diapositiva anterior. La energía interna de 50 gramos de agua a 25 grados Celsius es la misma, sea que el agua se haya enfriado desde su temperatura más alta a 25 grados o se haya obtenido fundiendo 50 gramos de hielo y calentando a 25 grados. Entonces, estos 50 gramos de agua líquida a 25 grados tienen la misma energía, no importa si venían de que usted fundió un poco de hielo y luego calentó para que llegara a esa temperatura, o si por el contrario usted empezó con agua hirviendo y la empezó a enfriar hasta que llegara a esta temperatura. Entonces, no importa cuál camino usted tomó, no importa. Esta agua que está aquí, este envase con agua, esta cantidad de agua, esta temperatura, tiene una energía específica. Las cantidades de calor y trabajo transferidas entre el sistema y el entorno dependen de la forma en que el sistema pasa de un estado a otro. Entonces, veamos esto porque sí es importante el recorrido en este ejemplo. Veamos el punto A. Una batería en cortocircuito pierde energía al entorno en forma de calor. No se efectúa trabajo. B.
una batería que se descarga a través de un motor, como está aquí, que esta batería mueve este abanico o este ventilador, un motor pierde energía en forma de trabajo para hacer que gire el ventilador, que es lo que hace que gire el ventilador, y también en forma de calor. El delta E es el mismo a ambos procesos, pero los valores de calor y trabajo son distintos. Entonces es muy importante porque vemos, ahora lo vamos a explicar un poquito mejor, vemos como el delta E es una función de estado. No importa el recorrido que usted usó, es el mismo. Pero el calor y el trabajo no son funciones de estado, dependiendo en qué forma se utilizaron. Entonces veamos esta gráfica. Aquí está la batería cargada para los dos. Esta y esta. Uno es una resistencia, el otro es un ventilador. Esta resistencia lo único que hace es perder la energía en forma de calor. Este otro aparato pierde energía en dos formas: creando trabajo, o sea, moviendo el ventilador, y el calor que también se genera en el motorcito del ventilador. Entonces, en el ejemplo A, esta diferencia es solamente calor. En el ejemplo B, esta diferencia es parte en forma de trabajo que mueve el ventilador y parte en forma de calor que se genera dentro de este motor. Si ustedes se dan cuenta, esta cantidad de calor no es la misma que esta cantidad de calor, y aquí ni tan siquiera hay trabajo, aquí hay todo este trabajo. Por ende, el calor y el trabajo no son funciones de estado, pero sí la energía perdida por la batería. Al final la batería estaba cargada y la batería está descargada. No importa qué camino se tomó, pero se descargó. Este delta E va a ser una función de estado. Entalpía es un concepto nuevo, como la mayoría de esta unidad, pero vamos creando esa pirámide del conocimiento. Los cambios químicos y físicos pueden dar por resultado la liberación o absorción de calor, lo que vimos antes de exotérmico y endotérmico, y puede ir acompañado del trabajo realizado por el sistema o sobre este. Un sistema que consiste en un gas confinado en un recipiente se caracteriza por varias propiedades: la presión del gas, el volumen del recipiente, ¿verdad? Al igual que la energía interna, tanto presión como volumen son funciones de estado. Es posible combinar estas tres funciones de estado, la energía, la presión y el volumen, para definir una nueva función de estado llamada entalpía, la cual se denota con el símbolo H y se define como la energía interna más el producto de la presión y el volumen del sistema. Chicos, ya llega un punto en esta unidad que, de nuevo, si queremos ver un poco de dónde vienen estas definiciones, ya sería un curso más avanzado. Por ahora vamos a tomar esta definición y la vamos a aplicar tal y como es. El trabajo implicado en la expansión o comprensión de gases también se conoce como trabajo, presión, volumen. Entonces aquí está la fórmula, que trabajo va a ser igual a menos presión por el delta al volumen. Veamos este esquema, esta imagen. Dice, un sistema que realiza trabajo sobre su entorno. Entonces, aquí tenemos ácido clorhídrico y aquí tenemos un poquito de zinc sólido. En el momento que esto se gire, el zinc va a caer sobre aquí y va a caer en el ácido clorhídrico. Aquí hay un pistón, ¿verdad? Aquí hay una cierta presión y el pistón llegó hasta ahí. Cuando giramos esta partecita, el zinc cae en la disolución de ácido clorhídrico y, como ya vimos en unidades pasadas, lo que me va a formar es hidrógeno gaseoso. Este hidrógeno gaseoso va a ocupar esta cámara. Se va a ir por aquí, se va a ir por aquí, se va a ir por aquí y me va a empujar el pistón para arriba. En otras palabras, va a realizar trabajo. Entonces, este incremento de volumen, porque aquí había una cantidad X de gas, después de que se dio la reacción ya hay una cantidad Y de gas, una cantidad mayor de gas. Esta cantidad mayor de gas me creó trabajo. Entonces, dice, el incremento en el volumen significa que el sistema realiza trabajo, presión, volumen. Claro, por supuesto. Aquí,
Tenemos una cantidad de gas, hicimos la reacción, hubo un aumento de esa cantidad de gas y esa cantidad de gas me aumentó la cantidad de gas y me realizó trabajo sobre el pistón. Ok, el cambio de entalpía es igual al calor ganado o perdido a presión constante. Y ustedes van a decir, ¿cómo así? ¿Cómo que el calor ganado? Ok, vamos a ver las fórmulas que justifican esa definición. Entonces, cuando tenemos presión constante, el cambio de entalpía va a ser de nuevo el calor ganado o perdido. Entonces, vamos a poner todas las fórmulas en contexto. El cambio de entalpía es igual al cambio de energía interna más la presión por el delta V. Esa es la fórmula de entalpía. Ok, excelente. Ustedes recuerdan, chicos, que delta E lo habíamos definido como calor más trabajo. Ok, si la respuesta fue un sí, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir este delta E por esto, calor más trabajo. Esto sería esto que está aquí, calor más trabajo. Recuerda que en la diapositiva anterior definimos que trabajo es igual a menos presión por delta V, que delta V es delta del volumen. Sí, si ustedes recuerdan, ven esto, P delta V es el mismo que este P delta V, es exactamente lo mismo, P delta V, P delta V. Así que este P delta V lo vamos a sustituir por trabajo. Como tiene signo negativo aquí, lo tenemos que pasar al otro lado. Entonces nos quedaría ya sustituido calor más trabajo menos trabajo. Se nos van los trabajos, ¿verdad? Porque esto lo resta. Y al final nos queda solamente calor. Significa que si yo tengo esta presión constante, la entalpía es una unidad que lo único que nos muestra es el calor ganado o perdido en una reacción cuando tenemos presión constante. Aquí un poquito de lo que habíamos hablado, sistema mantenido a presión constante. Entonces, si hay una ganancia de calor, la entalpía es mayor que cero y el sistema es endotérmico. De nuevo, presión constante. Si hay una pérdida de calor, la entalpía es menor que cero y es exotérmico. Delta H es la cantidad de calor que entra o sale del sistema a presión constante. Entonces, cuando tenemos un sistema a presión constante, la cantidad de calor que entra o que sale se le conoce también como entalpía. Entalpía de reacción. El delta H es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. El cambio de entalpía que acompaña una reacción se conoce como entalpía de reacción o calor de reacción. Entonces el delta H RXN, donde RXN se utiliza para abreviar la palabra reacción. Entonces aquí un poquito el ejemplo que habíamos dicho. Aquí tenemos hidrógeno y oxígeno. Le ponemos una candela, ocurre una explosión que me forma agua, ¿verdad? Y la explosión y la flama indican que el sistema liberó calor al entorno. Si liberó calor al entorno, estamos hablando que es un sistema exotérmico. Las siguientes pautas son muy útiles cuando se emplean ecuaciones termoquímicas y diagramas de entalpía, que es precisamente estos diagramitas, ¿verdad? Que vemos cómo están una reacción inicial, o sea, la de los reactivos, la de los productos, y dependiendo de la dirección vemos si fue un proceso exotérmico o fue un proceso endotérmico. Primer punto, la entalpía es una propiedad extensiva. Por lo tanto, la magnitud del H es directamente proporcional a la cantidad de reactivo consumido en el proceso. Chicos, no es lo mismo la cantidad de calor que me genera quemar 1 litro de gasolina que si yo quemo 1000 litros de gasolina. Entonces, recordemos que la entalpía, si tenemos presión constante, es directamente el calor que absorbe o libera un sistema. Entonces, recordando eso,
nos tenemos que recordar también que es una propiedad extensiva. Y recuerden eso, no es lo mismo quemar 1 litro de gasolina que 1000 litros de gasolina a la misma vez. La energía que se genera es distinta. 2. El cambio de entalpía de una reacción es igual en magnitud, pero de signo opuesto al cambio de entalpía de la reacción inversa. Entonces, si tenemos esta reacción, metano que se combina con oxígeno, reacciona con oxígeno en un proceso de combustión para que me forme CO2 y agua. Esta reacción tiene una entalpía de menos 890 kilojoules. Si nosotros la pudiéramos devolver, que es prácticamente imposible, pero si lo pudiéramos devolver, nosotros ocuparíamos meterle o ingresarle 890 kilojoules para regresar a esto. O sea, por este lado o en esta dirección es 890 kilojoules que me libera. Pero para regresarme yo ocuparía exactamente la misma cantidad, 890 kilojoules para regresarme a este punto. Ese es el punto número 2. Punto número 3. El cambio en entalpía en una reacción depende de los estados de los reactivos y los productos. Pues claro, también no es lo mismo cuando usted... no es lo mismo la energía liberada de un producto que se encuentra en estado sólido a un producto que se encuentra en estado líquido. Tenemos que recordar que parte de las primeras unidades de la clase era por qué las cosas son sólidas, líquidas o gaseosas. Y recuerdan que eso iba en función de la cantidad de energía que había. Entonces, esa diferencia, que si una sustancia está sólida tiene menos energía cinética que una sustancia que está líquida, esas diferencias de energía aplican aquí. Ok, un ejemplo. Dice, ¿cuánto calor se libera cuando 4.5 gramos de metano gaseoso se quema en un sistema a presión constante? Ya cuando les dicen presión constante, ya yo creo que es bastante evidente que estamos hablando de entalpía. Ok, resulta y acontece que según ciertos estudios, cuando usted quema un mol de metano se produce 890 kilojoules a presión constante. Tiene una entalpía de 890 kilojoules, y esto es negativo porque es un proceso exotérmico, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es decir, ok, bueno, un mol de metano me produce una entalpía de menos 890 kilojoules, pero a nosotros nos dijeron, ok, ¿cuánto es de 4.5 gramos? Entonces lo que hay que hacer es cambiar estos gramos a moles. Ya este cambio lo sabemos, ¿verdad? Estos 16 gramos sabemos de dónde salen, del carbono y el hidrógeno. Vean la tabla periódica, devuélvanse a las primeras unidades si usted se le olvidó cómo transformar gramos a moles o moles a gramos. Y después simplemente utilizamos estos datos que nos lo dan aquí al inicio, y para poder eliminar los moles y que solamente nos queden los kilojoules, ponemos los kilojoules arriba y los moles abajo para que estos moles se vayan con estos moles. Cuando hacemos toda la operación aritmética, nos queda que se liberan menos 250 kilojoules, y es negativo porque se libera. ¿Por qué tiene sentido? Muy simple, chicos. Un mol de metano son 16 gramos, pero nosotros apenas tenemos 4.5. Si un mol libera 890, obviamente si tenemos menos, como una cuarta parte o un poquito más de una cuarta parte, obviamente la liberación va a ser menor. Entonces este dato tiene todo el sentido. Calorimetría. Se puede obtener la magnitud del flujo de calor midiendo la magnitud del cambio de temperatura que produce el flujo de calor. La medición del flujo de calor es la calorimetría. El calorímetro es un dispositivo empleado para medir el flujo de calor. Para eso lo utilizamos, para ver cuánto es el flujo de calor en una reacción. El cambio de temperatura que experimenta un objeto cuando absorbe cierta cantidad de calor se determina mediante su capacidad calorífica,
que se denota como C. La capacidad calorífica de un objeto es la cantidad de calor requerido para elevar su temperatura 1 Kelvin o 1 grado Celsius. Esa es la definición de capacidad calorífica. Capacidad calorífica y calor específico. La capacidad calorífica de un mol de una sustancia se conoce como su capacidad calorífica molar. Eso es como muy evidente con el nombre. La capacidad calorífica de un gramo de una sustancia se conoce como su capacidad calorífica específica o simplemente como calor específico. Entonces vamos a tener dos especies de definiciones. Si estamos hablando de un mol, es capacidad calorífica molar. Si estamos hablando de un gramo, es calor específico. El calor específico indica la cantidad de calor que se debe agregar a un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 Kelvin. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del agua, si tenemos un gramo de agua y su temperatura inicial es 14.5 y lo vamos a elevar 1 Kelvin o 1 grado Celsius a 15.5, vamos a requerir 4.184 joules, que, recordando las diapositivas anteriores, eso equivalía a una caloría. El calor específico es igual a la cantidad de calor transferido entre los gramos de sustancia por el cambio de temperatura. Acomodando esa ecuación, tenemos que el calor va a ser igual al calor específico por los gramos de una sustancia por el delta T. Aquí están algunos calores específicos de sustancias a 298 Kelvin. Recuerden, chicos, que calor específico era la cantidad de energía que yo necesitaba aplicar a una sustancia para elevarla 1 Kelvin, a 1 gramo. Recuerdan, por eso aquí el gramo que está aquí. Entonces aquí está el nitrógeno, el aluminio, el metano, el dióxido de carbono, etc. Ok, veamos un ejemplo. Dice este ejemplo: ¿cuánto calor se necesita para calentar 250 gramos de agua, que es más o menos un vaso, de 22 grados Celsius a su punto de ebullición de 98 grados Celsius? Cerca de su punto de ebullición, porque el punto de ebullición sería 100, cerca. El calor específico del agua, que una tabla me lo puede dar, posiblemente en los exámenes de ustedes una tabla, les digamos esos datos en el mismo ejercicio, es de 4.18 joules entre gramos Kelvin. Y después nos preguntan, calcule cuál es la capacidad calorífica molar del agua. Entonces, veamos el primer punto. La fórmula, ya la habíamos dicho, que calor es igual al calor específico del agua por los gramos del agua por el delta T. El calor específico del agua nos lo dieron, que es 4.18 joules gramos Kelvin. Los gramos del agua no lo dieron, nos dijeron que eran 250 gramos de agua. Y un delta T. Ok, ¿cuál es el delta T? Recuerden que el delta T es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 98 grados Celsius, es a donde queremos llegar. La temperatura inicial es 22 grados Celsius, que es donde estamos partiendo. Entonces el delta T sería 98 menos 22. Esta operación nos da 76. Sustituimos todo aquí y cuando hacemos la operación nos da que el calor es de 7.9 por 10 a la 4 joules. ¿Ok? Ese es el calor que nos están preguntando, el calor, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto calor se necesita para calentar esa cantidad de agua? Entonces, si yo quiero calentar esa cantidad de agua y pasarle a 22 grados a 98 grados, necesito aplicar esta cantidad de calor. 7.9 por 10 a las 4 joules. La capacidad calorífica molar es simplemente lo mismo que estábamos hablando antes, pero en lugar de un mol. ¿Recuerdan? Entre la capacidad calorífica molar y el calor específico. Entonces, como ya nos dieron el calor específico, que está en función de un gramo, vamos a transformar ese gramo a un mol. Entonces, hacemos este cambio que está aquí, que ya sabemos que el agua tiene una masa molar de 18. Se nos van los gramos,
Ustedes lo pueden hacer más con tiempo en sus casas. Y nos da 75.2 joules por mol Kelvin. Entonces estos datos están relacionados, 4.18 y 75.2 75.2. Uno está en gramos y el otro está en mol. Calorímetro a presión constante. Recuerdan, entalpía, presión constante igual a calor. ¿Recuerdan? Ok. En una reacción exotérmica, la reacción pierde calor y la disolución gana calor. Así que la temperatura de la disolución aumenta. Sucede lo contrario por una reacción endotérmica. Por tanto, el calor ganado por la disolución, el calor de la solución, ahí dice solución, tiene la misma magnitud que el calor de la reacción, pero de signo opuesto. Porque recuerden que no puedo ganar energía si alguien no la pierde, no la puedo perder si alguien no la gana. Entonces es la misma cantidad pero con signo opuesto. Alguien la pierde, alguien la gana. El valor del calor de la disolución se calcula fácilmente a partir de la masa de la disolución, su calor específico y el cambio de temperatura. Entonces el calor de la disolución va a ser el calor específico de la disolución por los gramos de la disolución por el delta T, que esto va a ser igual pero en signo contrario al calor de la reacción, como lo dijimos anteriormente. Este es el típico calorímetro que tenemos en los laboratorios de las universidades o hasta de los colegios a nivel muy didacta. Son dos vasos de estirofoam para evitar al máximo la pérdida de energía hacia los alrededores, hacia el entorno, y con una tapita de corcho de nuevo para mantener hasta donde se pueda ese aislamiento. Este calorímetro no está sellado, por lo que la reacción ocurre bajo la presión de la atmósfera, que en esencia es constante. Sí, cuando trabajamos en el laboratorio asumimos que la presión es constante, no cambia. Entonces podemos hablar que la entalpía es igual al calor emitido o recibido. Bomba calorimétrica. Aquí hay un pequeño cambio. La bomba calorimétrica ocurre a volumen constante. La combustión es una reacción que se estudia mediante calorimetría, en el cual un compuesto reacciona completamente con oxígeno en exceso. Las reacciones de combustión se estudian con más exactitud utilizando una bomba calorimétrica. Se pone un exceso de oxígeno para que la sustancia que le vamos a medir su energía de combustión siempre tenga todo el oxígeno que necesite para combustionar, y que nunca sea un factor determinante, que no pueda medirse toda su emisión de temperatura por falta de oxígeno, porque quedó a la mitad en la reacción. El oxígeno siempre va a estar en exceso. Puesto que las reacciones en una bomba calorimétrica se efectúan en condiciones de volumen constante, el calor transferido corresponde al cambio de energía interna más al cambio de entalpía. Sin embargo, en la mayor parte de las reacciones la diferencia entre la energía interna y la entalpía es muy pequeña. Entonces, de nuevo, esto es un asunto más experimental, y cuando ocurre esto asumimos que la diferencia prácticamente no existe, no es tan alta. Ok, veamos un ejemplo. La metilhidracina es un combustible líquido común en cohetes. La combustión de la metilhidracina con oxígeno produce nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Esta es la reacción. Esta es la reacción que tenemos aquí. Ya está balanceada. Si quemamos 4 gramos de esta sustancia en una bomba calorimétrica, que es una máquina diseñada para ver precisamente los cambios de energía, la temperatura del calorímetro aumenta de 25 a 39.5 grados Celsius. En un experimento aparte, se determinó que la capacidad calorífica del calorímetro es de 7.79
4 kilojoules grados Celsius. Cada vez que vamos a hacer este tipo de experimentos, tenemos que determinar la capacidad calorífica del instrumento con que estamos trabajando. La pregunta es: calcule el calor de reacción para la combustión de 1 mol de esa sustancia en ese calorímetro. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es medir el calor desprendido en la combustión de esa muestra. Y luego ese calor lo vamos a transformar a una unidad molar. Entonces, el delta T de nuevo es la temperatura final menos a la inicial. Ya nos dijeron que la final fue de 39.5 y arrancamos con 25. Entonces el delta T es 14.5. Ok. El calor de reacción es igual al C del calorímetro, que también nos lo dieron, por el delta T. Entonces aquí está. La capacidad calorífica del calorímetro nos la dieron. Es esta, 7.794. Sustituimos. Y el delta T fue 14.50 grados Celsius. Cuando hacemos esta operación, nos damos cuenta que el calor de la reacción fue de menos 113 kilojoules, porque se nos va Celsius con Celsius. Pero la pregunta no solamente es cuál es el calor de la reacción, sino nos dicen cuál es el calor de la reacción para 1 mol. Bueno, ya sabemos que esta cantidad de calor se generó para 4 gramos, ¿verdad? Porque estos 4 gramos de esta sustancia aumentaron la temperatura de aquí a aquí. Sí, chicos. Entonces, estos 4 gramos son sinónimo de esta cantidad de calor. Entonces, ahora lo que hacemos es que vamos a transformar estos 4 gramos a un número molar, o sea, a moles, y hacemos esta transformación. Gramos está aquí abajo en el denominador. Para transformarlo a moles, los gramos tienen que quedar en el numerador. Se me dan gramos con gramos y me quedan esta otra cantidad de sustancia, que es menos 130 por 10 a la 3 kilojoules por mol. Entonces ahora sí tenemos el calor de reacción para la combustión de 1 mol de este calorímetro, en este calorímetro de esa sustancia. Significa que por cada mol de esa sustancia se nos va a liberar menos 1.30 por 10 a la 3 kilojoules por cada mol de esta sustancia. Ley de Hess. Dado que la entalpía es una función de estado, recuerden, no importa el camino que recorra, sino el paso inicial y final. El cambio de entalpía, el delta H, asociado a cualquier proceso químico, depende solo de la cantidad de materia que sufre el cambio y de la naturaleza del estado inicial de los reactivos y el estado final de los productos, como lo estábamos viendo. Esto implica, si cierta reacción se puede efectuar en un paso o en una serie de pasos, la suma de los cambios de entalpía asociados a los pasos individuales debe ser igual al cambio de entalpía asociado al proceso en un solo paso. Lo que Hess dice es, bueno, si la entalpía es una función de estado y lo único que me importa es el paso inicial y el estado inicial y el estado final, no importa si yo esa reacción la hago en un paso o la hago en 5 pasos. Lo que me va a importar es la energía inicial y la energía final. Y entonces la ley de Hess establece que si una reacción se realiza en una serie de etapas, como antes lo dije, la entalpía o el delta H de la reacción completa será igual a la suma de todos los cambios de entalpía en las etapas individuales. O sea, lo que Hess dice es, yo lo que voy a agarrar es, yo voy a sumar, si son 2 pasos, sumo cada uno de los pasos, 1 y 2. Si son 3 pasos, sumo los 3 pasos, 1, 2 y 3. Si son 5 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, no importa. Porque al final lo que me va a importar es el inicio y el final. El cambio total de entalpía del proceso es independiente del número de etapas, como lo acabamos de decir, y de la trayectoria que se sigue en la reacción. Veamos este. Tenemos la combustión del metano con oxígeno, pero la tenemos de 2 formas. Aquí, el metano con oxígeno combustionan, me forman CO2 gaseoso y agua gaseosa, y posteriormente el agua gaseosa se me convierte en agua líquida.
En esta otra reacción se me forma monóxido de carbono gaseoso, se me forma agua líquida y un poquito de oxígeno. Después esto vuelve a reaccionar y me llega aquí. Vean que si ustedes comparan estos dos diagramas, estamos arrancando exactamente de los mismos reactivos y estamos llegando exactamente a los mismos productos. Los mismos. Pero aquí tenemos dos reacciones distintas con dos entalpías distintas. Esta primera reacción me libera menos 802 y esta segunda menos 88. Cuando la sumamos da menos 890. Por el otro lado, esta primera reacción me libera 607 y la segunda me libera menos 283. Cuando ustedes lo suman, vuelve a dar el menos 890. ¿Qué quiere decir? Que no importa cuáles pasos se siguieron o cuáles reacciones se siguieron, la liberación neta, que es esta que está en azul, va a ser exactamente lo mismo. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vean este ejemplo que está aquí. Dice, la entalpía de combustión de carbono a dióxido de carbono es de menos 395.5 kilojoules mol grados Celsius. Y la entalpía de combustión del monóxido de carbono a dióxido de carbono es menos 283 kilojoules mol. Ok. Entonces, vean, tenemos que esta reacción del carbono al pasar al CO2 es de menos 393.5 kilojoules. Y esta otra reacción es del dióxido de carbono a pasar, el monóxido de carbono al pasar a dióxido de carbono es menos de 283 kilojoules. O sea, esto están en tablas, estos datos ya están buscados. Dice, utilizando los datos de antes, calcule cuál es la entalpía de combustión del carbono al monóxido de carbono en esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar estas reacciones de una forma en que cuando yo las acomode, la sumatoria de ambas reacciones me den la reacción que yo ando buscando. Vamos a ver, el carbono está en el lado de los reactivos y en esta primera reacción el carbono está en el lado de los reactivos. Por ende, se queda tal y como está. El monóxido de carbono está en el lado de los reactivos, pero en la reacción que yo ando buscando, el monóxido de carbono queda al lado de los productos. ¿Se dan cuenta? Aquí el monóxido está en el lado de los reactivos, pero en la que yo ando buscando está en el lado de los productos. Entonces, para que yo al final, cuando sume estas dos, obtenga esta, a esta segunda le tengo que dar vuelta. Entonces la coloco al revés. Digo que el CO2 me va a generar monóxido de carbono más medio mol de oxígeno. Ojo con esto. Si yo le doy vuelta a una reacción, le tengo que cambiar el signo. Ve que aquí decía menos 283, ahora es 283. ¿Por qué se mantiene la misma magnitud? Chicos, lo dije en diapositivas anteriores. Las reacciones tienen exactamente la misma magnitud de signos contrarios dependiendo de la dirección. Si van de izquierda a derecha, tienen un signo. Pero si usted quiere esa misma reacción de derecha a izquierda, va a tener la misma magnitud, pero el signo contrario. Como nosotros a esta reacción le dimos vuelta, le tenemos que cambiar el signo. Ahora sí, vamos a ver. Carbono, no se me va con nadie, me queda carbono. Aquí tengo medio oxígeno, que se me va con medio oxígeno. Aquí me queda medio oxígeno en el lado de los reactivos. Aquí está medio oxígeno. CO2, se me va con CO2, lo puedo eliminar. Monóxido de carbono, no lo tengo al otro lado, pues se mantiene. Entonces, esta reacción no es exactamente esta. ¿No es exactamente la reacción que andábamos buscando? Pues sí. Y entonces ahora sí, hagamos lo que dice Hess. Que lo que yo hago es una sumatoria de pasos. No importa si es un paso, si son dos pasos, si son 5 pasos, yo los puedo sumar. Al final lo que me va a importar es el inicio y el final, ¿cierto? Entonces vamos a sumar. Menos 393.5 más 283 me da menos 110
26.5 kilojoules. Y entonces así obtendríamos cuál es la entalpía de combustión de esta reacción utilizando datos de tablas que ya alguien se tomó la molestia de hacérnoslo por nosotros. Este otro ejemplo es exactamente lo mismo. No lo voy a explicar. Les recomiendo que se tomen un tiempo, que pausen el video en estos momentos y que lo intenten hacer ustedes sin ver la respuesta. Después de que lo han intentado varias veces, quizás a la primera les salga, vean la respuesta. Entalpías de formación. Un proceso empleado para tabular datos termoquímicos es la formación de un compuesto a partir de sus elementos constitutivos. El cambio de entalpía asociado con este proceso se conoce como entalpía de formación o calor de formación. La magnitud de cualquier cambio de entalpía depende de la temperatura, la presión y el estado de los reactivos y productos. La entalpía estándar de formación de un compuesto es el cambio de entalpía de una reacción que forma un mol del compuesto a partir de sus elementos, con todas las sustancias en sus estados estándar. ¿Un estado estándar qué es? Una atmósfera y 25 grados Celsius. Entonces, alguien se tomó la molestia de hacer los cálculos para todas esas sustancias. Entonces, por ejemplo, el acetileno tiene una entalpía de formación de 226.7 kilojoules mol. Y aquí formación y con esta cosita aquí arriba también, ¿verdad? Entalpía de formación con es, que dice F y con esa cosita aquí arriba. El amoníaco es menos 46.19. El benceno 49. El carbonato de calcio menos 1207.1. Y así con todos. La entalpía de formación estándar de la forma más estable de cualquier elemento es 0. Entonces, los elementos por convención se dice que su entalpía de formación es 0. Así los valores de delta F para grafito, hidrógeno y oxígeno y los estados estándares de otros elementos son 0 por definición. Entonces, esas otras sustancias también se definieron como 0 por definición. Eso ayudó a crear esos otros datos. Entonces, las entalpías de formación tenemos que A más B me genera C más D. Entonces, si yo quiero saber cuál es la entalpía de reacción, entonces yo lo que voy a hacer es que la sumatoria de las entalpías de formación de los productos le voy a restar la sumatoria de las entalpías de formación de los reactivos, tomando en cuenta siempre la estequiometría, que son estas flechitas, y la entalpía de formación que vienen en las tablas que antes yo les mostré. Entonces veamos, por ejemplo, tenemos esta sustancia. Primero, la descomposición de los elementos. Ok. Pasamos de esa sustancia a los elementos. Para eso necesité 103.85 kilojoules en esta entalpía 1. Después, con estos elementos, voy a formar el CO2. Cuando formo esto, se me libera esta cantidad de energía, que es la entalpía 2. Y cuando estoy aquí, voy a formar el agua con el hidrógeno y el oxígeno. Aquí tengo otra entalpía, la entalpía 3. Y me libera esta cantidad de energía. Entonces, dice, la flecha azul indica la ruta directa a los productos. Es esta, menos 2220. Las flechas verdes indican la ruta de varias etapas hacia los mismos productos. Entonces, en el momento que ustedes sumen esta, ahí vienen cuál dato van a obtener. Vamos a ver, otro ejercicio. Dice, calcule el cambio de entalpía estándar para la combustión de un mol de benceno a CO2 gaseoso y a agua líquida. Después dice que compara la cantidad de calor producida por la combustión de un gramo de propano y la producida por un gramo de benceno. Eso para mí no es importante. Si quieren lo pueden leer. Ahí lo único importante de la parte B es que generalmente los hidrocarburos tienen un desprendimiento de energía muy similar. Pero lo que me importa es la primera parte. Monto la reacción. Es esta, ¿verdad? Es esta. Esta es la ecuación química. ¿Recuerdan esta fórmula?
Ok, lo que vamos a hacer es que la vamos a montar. Entonces, delta H de reacción. Tengo 6 de CO2, 3 de agua. Esos son los productos. Los productos. Menos la sumatoria de los reactivos. Que aquí está el benceno más 15 doceavos de oxígeno. Me voy a la tabla. Recuerden que si son elementos o son aquellos otros es 0. Pero entonces me voy a la tabla. El CO2 me dice que es menos 393.5 kilojoules. El agua me dice que es menos 285.8. El benceno me dice que es 49.0. Y el oxígeno, por definición, es 0. Lo sustituimos. No se lo brinquen. Pongan 0. Es mejor. Así no se van a equivocar. Hacemos las operaciones matemáticas. 6 por este número. 3 por este número. 49, que no hay ninguna multiplicación. Y este número por 0 da 0. Cuando ya tenemos estos números, hacemos la operación algebraica. Y nos da esto. Significa que el cambio de entalpía, ¿verdad? Para un mol de benceno es este. Menos 3267 kilojoules. Ok. También puede pasar que un ejercicio no me pidan el cambio de entalpía de una reacción como tal, sino de uno de sus componentes. Entonces, puede ser. Veamos este ejemplo. El cambio de entalpía estándar de la reacción del carbonato de calcio para producir óxido de calcio y dióxido de carbono, ¿verdad? Es de 178.1 kilojoules. O sea, el ejercicio que nosotros antes hicimos, alguien lo hizo y le dio esto, 178 kilojoules. A partir de los valores de las entalpías estándar de formación del óxido de calcio y del dióxido de carbono, dados en la tabla, calcula la entalpía estándar de formación del carbonato de calcio. Entonces, aquí es exactamente lo mismo, pero en lugar de buscar este dato, vamos a buscar este dato. Entonces, sustituimos con los valores que nos dieron. Este ya es de toda la reacción. El óxido de calcio me voy a la tabla, el dióxido de carbono me voy a la tabla y esta es nuestra incógnita. Sustituyo, hago todas las operaciones y obtengo el dato que estamos buscando.